Bueno, hola, buenas. Vamos a ver la segunda parte del bloque de contenidos teóricos de la materia de diseño para la primera quincena. Para eso vamos a tomar como referencia el documento PDF de teoría que tengo aquí ya preparado, es el que podemos ver en pantalla. En concreto quiero que nos centremos en este periodo que llamamos el periodo de vanguardias y en particular vamos a prestar especial atención por su relación directa con el concepto de diseño que hoy todos compartimos, con los estilos o tendencias, movimientos neoplasticista, constructivista, futurista y surrealista. Tenemos que empezar recordando que las vanguardias se consideran puros fenómenos, ya que afectan al concepto de nuevo y de originalidad, que va a ser una de las claves dominantes de los arranques del siglo XX. Es una sociedad en continua evolución. Recordemos, conceptos como la relatividad espacial de Einstein van a influir a los pintores que se van a plantear precisamente la relación espacial con el mundo de los objetos perceptibles, y a partir de aquí van a surgir infinidad de reflexiones, teorías, corrientes en torno a esta serie de innovaciones tecnológicas. Por empezar, de alguna manera, vamos a comentar el movimiento de Stilg, en donde a partir de los años 30, este movimiento de origen holandés que tiene a Van Doesburg, a Piet Mondrian y algún otro creativo, sus principales referentes, diríamos que tiene como interés una integración de la sociedad con el arte, entendido el arte como una manifestación que afecta prácticamente al conjunto del ser humano, ¿no? De manera que se produce este tipo de conexión pictórica, escultórica, volumétrica, transformada en un objeto de uso cotidiano como sería una silla, con evidentes reminiscencias al trabajo de Piet Mondrian. Veas el caso de esta conexión con esa forma de mobiliario. Una traslación de la retícula cósmica de Mondrian al mundo de los objetos de uso doméstico. Estamos en un periodo con una corriente que llamamos neoplasticista. Se desarrolla justo en un periodo de entreguerras y va a ser Van Doesburg quien se centre sobre todo en el desarrollo de proyectos relacionados con la abstracción absoluta. Es un movimiento muy influenciado por ciertas corrientes teosóficas en las que se mueve Piet Mondrian precisamente, y como ocurre con la fachada de Rietveld en la casa Schroeder de Utrecht, este movimiento neoplasticista va a influir sobremanera tanto en productos de consumo diario como en arquitectura, diseño de interiores, diseño de mobiliario, etcétera, etcétera. Hoy en día seguimos teniendo reminiscencias de estas adaptaciones pictóricas al ámbito de la cultura popular. En un periodo muy similar de tiempo, también entre guerras, el constructivismo va a ser un tipo de corriente en donde los elementos dinámicos de movimiento, en combinación con el uso de técnicas y materiales modernos, se incorporan plásticos, vidrios, etc. Diríamos que caen en una interpretación totalmente industrializada de la producción y siempre al servicio de ideales de naturaleza política. Rodchenko va a ser una de las claves fundamentales en el ámbito del diseño, de la cartelería, en el ámbito de la propaganda política.
Y otros personajes especialmente interesantes como Vladimir Tatlin se van a mover en unos códigos de construcción industrial, como sería este proyecto monumento a la Tercera Internacional, planificado por Tatlin, que nunca llegó a ser ejecutado. Era una especie de obra monumental inmensa, muchísimo mayor que la Tour Eiffel, a partir de elementos en espiral que combinaban vidrio, metal y otros materiales plásticos muy empezados a utilizar ya en la época. Bueno, la Revolución Soviética del 18 va a difundir el movimiento constructivista y va a generar una serie de figuras que son total y completamente fundamentales para entender las nuevas prácticas artísticas de esta primera mitad del siglo XX, como el propio Tatlin, Rodchenko, Gabo, Pevsner, Larionov, Stepanova, Exter, Popova o Lissitzky, todos ellos muy vinculados con el concepto de diseño que va a afectar a ámbitos como arquitectura, textura, construcción y diseño de productos, ya en esa primera mitad del siglo XX. El Lissitzky es un personaje especialmente interesante, muy prolífico, desde la pintura, la ilustración, la fotografía o la arquitectura. Aquí tenemos a Lissitzky jugando con ese tipo de composición fotográfica que aportaba un tipo de creatividad, una libertad basada en un rigor industrial muy propio para los propósitos de los ideales de difusión soviéticos. El futurismo, coetáneo con el cubismo, se extiende casi más allá de la Segunda Guerra Mundial, sufre un periodo de Primera Guerra Mundial, se basa en las primeras reflexiones trasladadas a un manifiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, en Parole in Libertà, la revista editada por Marinetti, se proclama dicho manifiesto. Es un tipo de propuesta en donde la palabra se convierte en elemento de construcción, dando paso a composiciones muy abstraídas, con composiciones muy de corte constructivista. En este caso, De Pero publica considerado el primer libro futurista que recopila, en este caso, experiencias de naturaleza tipográfica, diseños de carteles, tapices para textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Es el desarrollo de una tipografía bastante reconocible que hoy en día asociamos a las sin serifa, como las ariales, helvéticas y demás. La tipografía es importante para este movimiento, permite hacer este tipo de estructura compositiva de difícil lectura, pero muy bonita, con mucha atracción, con estructuras en diagonal que rompen cualquier tipo de organización visual y que sirven como referencia para el diseño tanto de ilustración como el diseño editorial en esta primera mitad del siglo XX. Bueno, el movimiento surrealista, por su parte, en el ámbito del diseño, también funciona durante un periodo bastante prolongado de entreguerras hasta sobrepasar la Segunda Guerra Mundial. Utiliza lo onírico, la fantasía, el terror, aspectos psicoemocionales
Y aunque lo asociamos a figuras como la de Salvador Dalí, que absorbe buena parte de las reflexiones del movimiento y constituye su punta de lanza, diremos que su impacto, su influencia en el ámbito del diseño a todos los niveles no es especialmente notable, aunque se empieza a reconocer en espacios como el diseño de mobiliario, el diseño de interiores, la moda, el cine, la fotografía. No olvidemos que en el ámbito del cine, por ejemplo, se dan colaboraciones entre Dalí, Buñuel, entre Dalí y el mismo Alfred Hitchcock, influencias que van a permanecer durante buena parte del siglo XX, después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente el grueso de la producción de arte se desplaza desde Europa, en concreto desde París, hasta los Estados Unidos. Bueno, en el ámbito del diseño es obligado citar a la Bauhaus. La Bauhaus, como escuela de diseño, sienta las bases que han llegado hasta nuestros días. Es una escuela que se origina en Weimar durante un periodo de entreguerras, un periodo convulso. Posteriormente se traslada a la ciudad de Dessau y está directamente vinculada con el concepto que hoy tenemos de arquitectura y diseño moderno en general. De la mano de Van der Rohe, la Bauhaus crece acosada por los preceptos del Partido Nacional Socialista. Para el partido, la Bauhaus tenía una percepción, demasiado internacionalista y judía, de tal forma que el partido nazi acabó cerrando la escuela después de su periodo último, una vez trasladada a Berlín en el año 1934, cuando precisamente el partido nazi se hace con el poder. Los tres personajes fundamentales que dirigen la escuela durante este periodo convulso de entreguerras son Gropius, Meyer y el propio Van der Rohe. Bueno, la simplicidad y la funcionalidad son las claves para entender el diseño de la Bauhaus. En lo que a funcionalidad se refiere, la forma sigue a la función. Es un principio que la Bauhaus hace propio a partir de los trabajos de Sullivan, intentando resolver así los problemas de funcionalidad con el mínimo adorno, mínimos recursos técnicos, artísticos y de fabricación posibles. En esa simplicidad de formas y líneas se manifiestan con gran pureza líneas rectas y curvas, muy influenciadas por el cubismo de Picasso, de Braque, de Picabia o de Juan Gris, utilizando para ello una geometría bien marcada, formas abstraídas y absoluta simpleza en su composición. Como reflexión funcionalista de corte racional, Gropius determina una forma de trazar diseño en base a la axonometría, para lo cual se utiliza ejes isométricos a modo de representación que acaban constituyendo formas geométricas aparentemente básicas, sencillas, en donde tanto espacios como objetos se ajustan a simetría, regularidad, sin perder nunca el concepto de que la forma sigue la función. Por tanto, la funcionalidad domina la forma. Son conceptos adaptados a menaje de hogar,
elementos lúdicos, mobiliario, etc. Pero también afectan a los nuevos planteamientos arquitectónicos que van a ayudar a configurar, sobre todo en Estados Unidos, las nuevas grandes ciudades industriales, como son Chicago, que se convierte en uno de los referentes a nivel internacional. Es el estilo que hoy llamamos estilo internacional. La pintura, con el aporte de Klee, Kandinsky o Moholy-Nagy, sigue con esa pedagogía geometrizante y el diseño tipográfico de fuentes, familias tipográficas sin serifa, sigue siendo vigente actualmente. Bueno, Gropius, muy vinculado con el nacimiento de la Bauhaus en el ámbito de la arquitectura, utiliza conceptos como la estandarización, el maquinismo o el diseño industrial, que empieza a definir nuestra manera de relacionarnos con el mundo de los objetos conocidos. Son obras las producidas en este periodo a partir de volúmenes puros, el uso de materiales de última generación, metales, superficies acristaladas, dentro de lo que conocemos como racionalismo. Que en otro ámbito, como el pictórico, tienen a Kandinsky como el principal precursor de lo que va a ser el arte abstracto, en base a ese uso geométrico, esa visión geometrizante de la sociedad. Lo que a Art Deco se refiere, seguimos estando en esta época convulsa de entreguerras. Diríamos que se implanta a partir de la Exposición Internacional de los Artes Decorativos e Industriales, en el año 1925. Es un arte eminentemente heredado del modernismo, con ligeras variaciones, al cual se le atribuyen ciertas intenciones políticas, ideológicas, pero con una finalidad casi estrictamente decorativa y tachado de excesivamente burgués. Es un arte muy ecléctico, lo que quiere decir que mezcla tendencias y toma referencias de diferentes escuelas, y aún así sí tiene una identidad suficientemente definida, siempre de mano de preceptos futuristas en torno al concepto de progreso, orden, ciudad, urbano y máquina. La opulencia es uno de sus rasgos fundamentales, tanto en el diseño de automóviles, escultura, diseño gráfico, moda, complementos, etc. Es una amalgama, por tanto, de multitud de estilos y movimientos, inspirado en las primeras vanguardias, inspirado en los descubrimientos arqueológicos que se van a producir en el Antiguo Egipto, inspirado en las nuevas formas aerodinámicas, inspirado en la visión geométrica del mundo, etcétera, etcétera. Coronamiento del edificio Chrysler de Nueva York, clásicamente Deco, un detalle en esta fotografía, indumentaria de inspiración egipcia, Ciudad de México, del año 46,
interiores sobrecargados, en donde los nuevos materiales como aluminios, aceros inoxidables, pieles y la combinación con familias tipográficas sin serifa o de palos secos rectos son un poco la clave. Es un tipo de práctica que se extiende hasta finales de los años 40 con notables y manifiestas influencias. También en el arte de la cartelería, mobiliario, diseño de interiores, textiles, estampados. Y llegamos así a la primera mitad del siglo XX, una década, un periodo de recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial, donde se impone la era aerodinámica, es el styling. Dominan las curvas dinámicas, lo vemos en esta reinterpretación de un automóvil, en el paso a este otro tipo de propuesta mucho más estilizada, mucho más aerodinámica, y este styling afecta al conjunto de la sociedad. Diseño de automóviles, vehículos industriales, objetos de uso cotidiano, donde autores como Loewy se centran en estas nuevas propuestas. La visión funcionalista, que conecta con el estilo internacional, tiene como referencia fundamental a Sullivan, de la Escuela de Chicago, que ha absorbido los preceptos de la Bauhaus, y se incorpora un arquitecto que promueve una visión verdaderamente adelantada a su tiempo sobre cómo debe ser una vivienda, cómo debe ser un barrio, cómo debe ser una ciudad. Cuando Corbusier habla de la vida, se refiere a que la casa es la máquina que hace posible tal vida. Bueno, menos es más, es uno de los arquetipos de Van der Rohe, en donde el diseño habría de ser simplicidad absoluta, un tipo de simplicidad que se aprecia en este diseño para el pabellón de la Exposición Internacional de Alemania, de Barcelona, en el diseño de sus sillas tubulares, en este caso diseños de Mart Stam, Breuer o el propio Van der Rohe. Un diseño totalmente funcionalista de Le Corbusier, o lámparas totalmente futuristas de Wagenfeld en la década de los 20. De Breuer, sus arquetípicas sillas tubulares que combinan acero inoxidable con materiales plásticos de última generación. Volviendo al caso de Gropius y su visión geométrica del mundo, o la tumbona móvil del propio Le Corbusier. Bueno, es indudable que Le Corbusier contribuye al racionalismo de manera verdaderamente notable, como queda claro en sus diseños, sus edificaciones, en base a lo que él llama el módulo, una nueva regla o módulo constructivo que él emplea en términos de medida aplicada a mecánica, industria y arquitectura. El propio Le Corbusier utiliza la figura humana para establecer su módulo como un sistema de proporciones armónicas. Bueno, otra tendencia de especial interés es el organicismo, que
se muestra crítico ante la utilidad y la excesiva formalización propia de las propuestas de racionalismo y aboga por una puesta al servicio del hombre de los medios técnicos en continua evolución. Un ejemplo de esta propuesta es la arquitectura de Frank Lloyd Wright, diseñador de los edificios para el Museo de la familia Guggenheim. Es un arquetipo. Lo que nos conduce a una forma de diseño escandinavo, en donde lo interesante es que la masa viva movimientos liberadores a partir de formas sencillas. Sería el caso de los diseños de Aalto, que no son muy familiares en eso que hoy llamamos diseños de naturaleza IKEA. Propuestas que mezclan lo orgánico con lo funcional de Charles Ray Eames, sillas LAR, DAR y RAR. Son propuestas de una modernidad indudable, en donde se combina una visión artesanal del mundo con la producción seriada de formas, lo que nos conduce a una forma de diseño, el diseño italiano, que la industria absorbe rapidísimamente para generar productos con una estética muy vanguardista. Ya en posguerra tenemos que hablar de la nueva Bauhaus en Chicago, la escuela suiza o la escuela de Ulm en Alemania, en donde algunos de los tótem de la Bauhaus se incorporan Morinaghi, por ejemplo, da pie al diseño, a la construcción de referentes como el Instituto Tecnológico de Illinois, antiguamente Escuela de Diseño. La Escuela de Suiza presta un especial interés al diseño tipográfico y de cartelería en general, y la Escuela de Ulm, siempre con un carácter, una institución con un carácter muy experimental, en busca de la innovación, acaba cerrando sus puertas en el 68. Ofreciendo diseños vinculados a la propia década de los 70. El pop influye con fuerza en las nuevas generaciones. Es una tendencia a la cual se le atribuye una escasa calidad, en donde uno de los elementos clave de la cultura occidental se pone en marcha y es la obsolescencia. Todo está programado para que dure no excesivamente tiempo. Pintura, diseño, todo se ve influenciado por estos nuevos preceptos centrados en el consumo, dando pie a una estética clásicamente definidora de la década de los 60, en donde se reivindica lo vulgar, lo cotidiano, el día a día. Se incorporan inyecciones de plástico en el diseño de mobiliario, formas organizadas, interiores muy opresivos, colores estridentes, prácticamente con toda la gama de colores del arco iris. Y ya para finalizar, nos acercamos al diseño radical, postmodernismo y la escuela Memphis
movimientos que se desarrollan desde los 60 hasta los 80, en donde el eclecticismo es total y completo. Son escuelas que triunfan, tienen una especial proliferación en Francia, Alemania, Italia, con diseños muy atrevidos, muy coloristas, en donde los nuevos materiales se abren paso y en donde el eclecticismo es absolutamente total, prácticamente hasta los años 90, en donde el diseño es mezcla influencia del pasado y del presente. Propuestas visualmente atractivas, de dudosa funcionalidad, algunas de ellas muy marcadas por las estéticas contemporáneas, los nuevos materiales, las nuevas formas de producción. Y por ir completando este repaso, prestar una especial atención al neobiomorfismo, es decir, formas adaptadas de manera ergonómica al ser humano, que acaban construyendo toda una galería de objetos que pueden ser útiles sin apartarse de simpleza, diseño y los conceptos de ecología que van a formar parte de los nuevos preceptos en el uso de energías, en el uso de materiales reciclados, en el uso de materiales no tóxicos y ecológicos, en el uso de nuevas formas de iluminación que no nos son ajenas a ninguno de nosotros. De ahí lo biomorfo hace referencia a la utilización de formas y estructuras de los propios organismos vivos, por tanto se vuelve a la naturalidad, se busca en la naturaleza una inspiración del diseño, en el caso de Newson, aunque se le tacha de un arte demasiado decorativo, son estilos, tendencias con una clara conexión con el mundo natural. Y bueno, hasta aquí la presentación, espero que haya sido de su interés. Nos vemos.